Bueno, pasé la presentación. Estamos aquí con Lisette y Ninoska, las más chiquitas de las hermanas Zuluetas, para que nos cuenten sobre sus andanzas infantiles. Las baby boom. Exacto, las baby boomers están aquí presentándose con nosotros. Bueno, lo que queremos hacer con este podcast es guardar las memorias de la familia y pues que quede para la posteridad cómo comenzó esta gran familia. Y pues el link aquí entre todas las diferentes familias son las hermanas Zuluetas. Entonces, exacto. Estamos empezando por ahí, recolectando las historias de las hermanas Zuluetas y de ahí ir creciendo. Juan José dice que cuando nos conocimos, Lisa. Bueno, yo creo que nos conocimos en la vida intrauterina de cada una de nuestras madres porque nos llevamos 10 meses de diferencia. ¿No? ¿Cierto? Sí, 10 meses. Sí. 10 meses de diferencia. Marzo, exactamente, 10 meses. Entonces me imagino que cuando ambas hermanas, Olga y Flor, estaban embarazadas, ya ahí había como una conexión casi como de, bueno, de Juan y de Jesús. Bueno, sí. Salve la diferencia. A nosotros nos vestían iguales. Ajá. Como morochas. Sí, como morochas. Nos vestían iguales y generalmente el peinado era muy parecido. Hay una foto de cuando estábamos pequeñas que salimos las dos con vestidos de cuadritos, que así como bichí, y el cuello blanco, que fue creo que las fotos del bautizo, algo así. Pero aparecemos las dos, o sea, cada una en una foto distinta, en una tarjeta distinta, pero sí aparecemos igualitas. Bueno, nos criamos juntas, fuimos al mismo colegio. O sea, ustedes eran las morochas menores y mi tía Gise y mi mamá eran las morochas mayores, algo así. Sí, algo así. Y eran como las que daban las pautas y nosotros éramos las chiquitas de la casa. ¿Ya se llevan cuánto tiempo, Giselle y Mildred? 4 años. No, para ver, 4 años, Giselle y Mildred. Ah, ok. Pues ya unos años, no unos meses. No, unos meses, unos años. Y bueno, ¿cómo se llama? Íbamos al mismo colegio. Ajá. Hasta ¿A qué colegio iban? San Rafael. Instituto San Rafael. En Puente Hierro. Ajá. Y así, y empezamos el bachillerato también juntas, en la técnica Caracas. Técnica femenina, ¿era técnica femenina o técnica Caracas? No, en la técnica Caracas. No sé por qué razón fue que después nos separamos. Porque íbamos un día por el puente de Puente Hierro y había los muchachitos que eran los pregoneros, que eran los que repartían los periódicos. Y esos muchachitos eran unos abusadores y perseguían a las niñitas levantándoles la falda. Y un día nos hicieron correr por todo ese puente. Y entonces sacaron a Lice del colegio porque esa era la vía de comunicación para llegar a nuestra casa. Y nosotros entonces fui al liceo de aplicación y yo fui a la técnica de coche. Wow, desde San Agustín hasta el Paraíso y desde San Agustín hasta Coche. Sí, pero yo terminé la técnica Caracas. Sí. Hasta tercer año y después me fui al liceo de aplicación. Lo que pasa es que en la técnica de coche trabajaba una señora que yo le decía a mi abuela María, y era muy amiga de la casa, era profesora, y entonces yo me iba con ella a la técnica de coche. Y ahí fue donde hice todo mi bachillerato, que después se convirtió en el Gregorio MacGregor. Ah, ok. Donde trabajó Lucy. Exacto. La entrevista con la abuela, no con los niños. Ustedes tendrán su tiempo. ¿Qué pasa? Ok, mira, entonces, volviendo a esos inicios, cuando estaban chiquitas, iban al colegio juntas.
¿Qué memorias tienen? ¿Cuál es la memoria que más recuerdan, más viva viene? He escuchado de que jugaban con unos muñequitos. Sí, jugábamos, hacíamos una casita, ¿verdad? Poníamos Sí. sillas, una En el sábana. patio de la casa. Ah, y Y ahí nos... una de las mesitas de noche funcionaba como un escritorio. Éramos Lili y María, ¿te acuerdas, Lisa? Lili y María, nos cambiábamos los nombres. No Y recuerdo quién hacíamos, era Lili ni quién era María, pero éramos Lili y María. y hacíamos los bautizos de los muñecos. Ah, Bautizaban a los muñecos de ustedes. Sí. Y le hacíamos sí. su merienda y todo para el bautizo. Fuimos las que tuvimos las primeras Barbies. Cuando salieron las Barbies, el papá de Lisa íbamos por una bomba de gasolina y nos compró las primeras Barbies. Sí. Él nos sacaba las dos, el Era papá. corto, no la tenías largo. Y mi tía Giselle y mi mamá, coño, las Barbies, ¿por qué le compraron Barbies a ustedes? Era por las consentidas. Ay, niñitas de las casas. Eso nos dijeron que las despertaban a ellas a chancletazos y a ustedes a besitos. Bueno, yo recibí Sí. esa casa porque dormía con Giselle y con Mildred. También agarraba gratis. Sí, me acuerdo. Ah, tú no dormías con nosotras. Mi mamá trabajaba en la noche. Mi mamá trabajaba cuidando a un señor en las Mercedes. Los 6 hijas. No sé, hija. En las Mercedes era una urbanización de puras casas bien lindas. Hola, princesita. Dios te Dios la bendiga. Luchi, sigue contando lo que Entonces, yo le decía a Michelle que, que las Mercedes, tú conoces las Mercedes, Juan José, Sí, sí, sí. no era lo que era hoy. Eran puras, ¿te acuerdas, Lisa? Puras quintas, quinticas, donde vivía la clase pudiente. Y mi mamá cuidaba de un señor, que a su vez ese señor era familiar de Héctor Monteverde, ¿te acuerdas? Como él era locutor, ajá, muy famoso. Héctor Monteverde era un actor. Un locutor de Un televisión. locutor. Un locutor Sí. muy, muy famoso. Y bueno, mi mamá, esa gente le tenía mucho cariño. Y entonces quedamos al cargo, al cuidado de la abuela de nosotros, la abuela Celia, que Lice la llamaba. ¿Cómo la llamaba? Maita. Yo no sé por qué motivo, nosotros no nos acostumbramos y la llamábamos Celia. Sí. Cosa que pienso que no nos han debido corregir a nosotras. Hay que decir abuela. Claro. Abuela Celia. Claro. Porque yo no me veo que ninguno de mis nietos hoy en día me diga, mira, niño Oscar. Oscar. ¿Entiendes? Entonces, no sé. Bueno, entonces quedamos al cargo de ella y de Flor, que tampoco la llamábamos nosotros tía, que era la mamá de Lisa. Sí. Ajá. Y entonces esa abuela era como las abuelas de los tiempos de antes, pues, que tenían que criar al muchacho hacendoso. Y nada, y yo recuerdo siendo una niña de a lo mejor 3 años, como Maya, algo así. Entonces que ya a las 6 de la mañana, vamos a levantarse, y eran chancletazos por la nalga para Giselle y para Mildred para que se levantara a barrer la calle. A barrer la calle a las 6 de la mañana. Sí, señor. Y bueno, y yo estaba en esa cama y llevaba también, entre que le llevaba. O sea, de verdad que era método muy rígido. ¿Quién era esa? Celia. La abuela Celia. Giselle la adoraba. Giselle la adoraba. Y todas la querían, a pesar de que, ajá. Mira, y en esa casa vivía un gentío. ¿Cómo vivía esa gente? ¿Cuántos cuartos vivían ahí? 100. No, 100. La primera vuelta, Liz. Mira, yo de verdad de la primera vuelta no recuerdo nada. ¿Ustedes estuvieron ahí cuánto tiempo?
Yo no sé, yo sé que yo quizás tengo muy mala memoria para eso, yo recuerdo muy poco o a lo mejor tengo memoria selectiva, pero yo recuerdo muy poco de esa casa. Yo recuerdo más de la segunda vuelta del castillo, que tampoco eran muchas habitaciones, eran unas cuatro, cuatro habitaciones. Y del Cayana, Lisa, ¿no te acuerdas del Cayana? En la Avenida No. Victoria. ¿Cómo Ah, esa transición? ¿Qué fue eso? Mira, nos fuimos de la primera vuelta porque iban a empezar a expropiar, iban a cambiar, bueno, otros proyectos para... No, pero lo metió José. Sí. No, pero el tío José lo contó cuando ya era Cuando la adolescente. segunda, cuando ya La era la segunda. segunda, sí. pero empezaron Sí. por la primera. Y entonces de ahí nos fuimos a la Avenida Victoria, a un edificio llamado El Cayana. Y entonces, bueno, yo tengo, bueno, Licea, hay que preocuparse por la memoria reciente. No por la lejana. Yo no tengo muchos recuerdos de eso, quizás así flash de algunas cosas. No sé si es que mi memoria no es buena para eso, pero No, yo estábamos muy recuerdo pequeñas. pero sí, es más, hay una foto de la primera calle, de la primera vuelta donde aparece tía Nelly, creo que agarrándome a mí, yo para nada me acuerdo de eso. Manda la foto. Y también recuerdo de la primera vuelta que a Lice siempre le celebraban los cumpleaños. Siempre, desde la primera vuelta yo me acuerdo que Lice siempre tenía una piñata. A pesar de que éramos morochas, a Lice siempre le celebraban sus cumpleaños. Mi mamá, bueno, yo me imagino que abocada a trabajar y a trabajar por nosotros cuatro. Y bueno, entonces a Lice, ¿verdad? Lice era la consentida de la abuela. Lice nunca ¿De le Flor faltó. o de Celia? De las dos, bueno. Para hablar claro, era la consentida. Dice, sí. Sí, sí. Porque Flor era la mayor, la hija mayor. Y ella era la, No. primera nieta, ¿no? No, mi mamá viene siendo la penúltima. Porque después venía tío Hugo y después venía tía Nelly, ¿no? ¿Ellos quiénes eran? Elsa, Hugo, Flor y Nelly. Sí. Y Olga, la chiquita. La primera, la mayor, mi mamá. Después, ¿la mayor era tu mamá? La mayor, mi mamá. ¿La mayor que Elsa? Sí, un año ¿Tu mamá más. tendría 100 años? ¿Qué? Mi mamá tuviera 97, iría para 98 años. En el 23, saquen la cuenta, nació en el 23. Rápidamente, el 23 al 2027. 97. Entonces, y después, escasamente se llevan un año o meses, así como Ninoquita y David. Entonces nació Elsa. Y después viene tío Luis. Tío Luis. Después venía tío Luis. Después mi mamá. Después tío y después tía Nelly. Pero hubo una más que murió a los 9 años, que yo no la conocí. Giselle la conoció. Lice, porque Ninoquita tiene celos de Lice. Piensa que Lice es la hija. Y no quita Bamber, ¿no? Y nos quitaba de cumpleaños. Me habla de la peste española. Fíjate tú que con esta pandemia me ha hablado mucho de lo que fue la peste española, que la vivió la bisabuela de nosotros, Mama Chucha. Claro. Entonces me ha hablado mucho de eso. Pero bueno, Liz y yo no las llevábamos bien siempre. Una que otra veces peleábamos. Y yo me acuerdo que yo decía, Lice, me está dando el cabello, Lice, para ver si la regañaban. Pero... Nosotros hablamos con mi tía Gise, mi mamá,
claro, lo poco que pudimos hablar porque había demasiada interferencia. Y nos contaba que en una de las casas tenía un gallinero, ¿no? Un gallinero, donde Sí, la atrás. abuela, la abuela vendía gallinas o huevos, ¿era así? Yo no recuerdo que vendiera gallinas ni huevos. Gallinas o huevos, o era para consumo de ellas, porque, claro, se escuchaba interferencia y no concretamos muy bien, pero mandamos a Mira, solicitarle yo nuevamente la creo información. que era para consumo. De hecho, era horrible cuando las mataba. ¿Sabes cómo las mataba? ¿Tú te acuerdas, Lisa? Sí. Las emborrachaban con vinagre, ¿te acuerdas? Y daban a tomar vinagre. Sí. Y después, Que abrían Y la les, boca y les daban por ¡ay, el qué cuello. vuelta, El pescuezo. vuelta en el cuello y las metían en el pipote para después pelarlas. bien después? Pero bueno, eso era o sea, la vida del venezolano, pues. Y eran gallinas para consumo propio. ¿Te acuerdas del conejo que yo tenía? El conejo. ¿También se lo comieron? No recuerdo. Yo no recuerdo, pero sé que una vez se desapareció. Y al día siguiente hicieron unas empanadas con carne mechada. Sí, yo me imagino. Yo me imagino. Y bueno, y de la primera vuelta. Una guacamaya. Mira, de la primera vuelta, la guacamaya. Sí, en la segunda vuelta. ¿Tenían una mascota guacamaya? Sí, que se metía en la batea a bañarse. Pero metía. O sea, no era una mascota usted, era una guacamaya que visitaba. No, esa me la regaló mi papá. Ay, ¿verdad, okay. Lisa? Sí. Sí, Lisa tuvo más contacto con su papá que yo con él. Tu papá era un portugués. Sí. Y tuvo panaderías y todo. Okay. Era mi padrino de confirmación. Okay. Y tuvo ahí un rato y después desapareció. Bueno, tuvo contacto con Lice durante su niñez y más o menos grande. Él se desaparece cuando nace Juan Carlos. Exacto. Y bueno, y su papá a donde llevaba a Lice me llevaba a mí. ¿Y tu papá? ¿Tú lo conociste, tu papá? ¿Yo? Sí lo conociste, claro que lo conociste. El Potrerito, nos llevaba mucho a Potrerito, Lisa, ¿te acuerdas? Potrerito. Donde se hacía el arte Ise Murano. Mi papá corría carro. Sí. ¿Era piloto? ¿En dónde? Sí, él le gustaba eso. Y una vez se quemó las manos, ¿te acuerdas? Sí. En un accidente. Y Maita Celia se las curaba. Porque eso había que quitarle la piel, todo eso, quemado, sí. Porque ella era enfermera, ¿no? Ella era enfermera. Ok. En la segunda vuelta había una plaquita que decía se aplican inyecciones. Porque ella estaba. Y de eso saltamos de la primera a la segunda. Pero de eso se aplican inyecciones. Recuerdo que siempre iba un señor italiano, me parece que lo estuviera bien, aplicarse las inyecciones. Y siempre preguntaba, ¿dónde está la muchacha del sombrerito que baila? Porque Giselle se la pasaba con un sombrerito así tipo criollo, pues, de esto. Y entonces todo el tiempo vivía bailando. Y entonces el señor siempre... Dice toda la vida le gustó bailar. Le gustó bailar. Yo fui la más dura para aprender a bailar. Y sin embargo, ya me enseñaban. Mira, y los paseos en autobús que hacían por ahí, tú dices que son los paseos del domingo. Los paseos del domingo, la circunvalación del sol. Un autobús, ¿verdad? De estos autobuses grandes que ya no hay en Venezuela. Y ahí nos montaba la abuela Celia y a dar la vuelta. Nos bajábamos a veces en Sabana Grande a ver en una venta de animales, Canilandia era que se llamaba. Animalia Canilandia.
Ajá. En Sabana Grande, pero precisamente no en la Avenida Real de Sabana Grande, sí, No, eso era en la Casanova. en la Casanova, que es la calle paralela a Sabana Grande. Sí. Pero el paseo consistía a dar la vuelta completa con el autobús, En el autobús, sí. solamente a ver la ciudad. Y a veces, y nos bajamos a ver los animalitos, eso, Animalia Canilandia, me estás diciendo que se llamaba, Sí, Lisa. aquí a Canilandia. A ver los animalitos ahí, los pajaritos nosotras afuera viendo y eso, y nos volvíamos a montar en el autobús. Hasta llegar a la puerta de la casa otra vez. Bueno, para que ustedes vean a veces lo privilegiado que han sido. No, sí. Y bueno, Igual que en carnaval nos parábamos en la puerta porque pasaban las carrozas lanzando caramelos. Y uno decía, aquí es, aplaudiendo, ¿verdad? Aquí, Sí. te tiraban caramelo. El martes de Caramelo. carnaval había que esconderse, porque Sí. hasta de los carros, si tú estabas asomada, podía bajarse alguien de un carro con un todo de agua y bañarte de agua. Ah, porque hacían eso, jugaban con agua. Pintura, Sí. y todo, sí. Pero eso eran los paseos. Jugaba Giselle y todo. ¿Ah? Giselle también jugaba con agua. Sí. Ustedes no, ustedes eran decentes. Ya. Y que disminuían más la letona. Bueno, y los paseos, mira, yo creo que yo conocí la playa por tía Nelly, que cuando iba para la playa con su esposo, José Manuel, siempre íbamos, nos buscaba a Giselle. Mire, no recuerdo si iba, pero Giselle sí siempre sé que iba porque Giselle era muy apegada a José Manuel, lo quería, bueno, y él a ella. Y yo siempre iba también y nos llevaban a la playa. Porque nunca recuerdo haber ido para la playa con mi mamá, jamás. Y después con Lisa nos llevaba a la playa su mamá, que la invitaban amigas, ¿te acuerdas, Lisa? Y Elsa también, que nos llevaba a la playa. Sí. Ahí nos estaban hablando de que la más rumbera era la tía Flor. Ella era rumbera con usted, ¿o qué? La más sociable. Bueno, sí, le gustaba Bueno, compartir con las amistades. hizo mucha amistad con los San. Mm, Los San todos eran fiesteros y les mm, gustaba las fiestas y eso. Por eso es que cuando íbamos hacia Coche, Ninoca también iba con nosotros. mm. ¿Te acuerdas de la vereda de Coche, de los muchachos de la vereda y todo eso? Sí. Los San eran vecinos, ellos. Sí, se conocían las abuelas, esa era una familia. Sí. La abuela Celia. Con la abuela Celia empezó la amistad. Uno de ellas, Magali, estudió con tía Nelly, estudió. Sí. Y eran amigas ella y tía Nelly. Y resulta que después se hicieron más amigas ella y Flor. Sí. Y fue la madrina de Juan Carlos, que en paz descanse. Juan Carlos, el hermano de Lice que murió. Sí, recuerdo. Sí. Entonces, y se hizo, bueno, una hermandad. No era una amistad, era una hermandad. Y bueno, así Flor se integró a esa familia. Y ellos, como dice Lice, eran una familia bastante larga y muy alegre, muy fiestero. Y siempre pues se hicieron muy afín con Flor. Y bueno, y a donde iba Lice, como te dice esa, iba yo. Siempre, de vacaciones, siempre cuando iba a Lice de vacaciones, y la llevaba a su mamá con amistades, me llevaban a mí. Porque bueno, mi mamá siempre abocada al trabajo. Ahora, tía, ¿sabe que nosotros no pudimos preguntárselo a mi tía Gisla y mi mamá respecto a sus papás? O sea, en el caso de mi abuelo. ¿Ustedes no lo conocieron o muy poco recuerdan? Lice No, casi conoció a su papá. Sí. Sí. Y, Compartí poco.
Por ejemplo, Pero al que no conocimos mucho fue al papá de Helio y al papá de Giselle y Mildred. porque mi mamá me habló, me acuerdo que yo estaba, ¿qué? Hace 20 años, yo tendría como 13 años, que mi abuelo fue pelotero de cervecería en Caracas. Valentín Arevalo. Sí. Yo lo busqué en biblioteca, fui a la biblioteca y conseguí unos libros y tomé una foto. Le saqué copia y se lo llevé a mi mamá y me dice, sí, ese era tu abuelo. Pero claro, me habló muy poco, me dijo, era pelotero, iba a la casa, hasta ahí, no me dio mucho detalle. Pero sí sé que fue un pelotero, Valentín Arevalo. Sí, Ninguno de ustedes lo conoció. No, Yo no recuerdo haberlo conocido. No. Él que iba a la primera vuelta y lo veía, pero no sé, de verdad que era muy mujeriego, era lo que tengo entendido, que veintitantos de hijos. No, vale. Entonces, y después hubo un reencuentro triste y lamentablemente, es por eso que nunca debemos dejar las reconciliaciones pasar, que pase mucho tiempo, pues, y siempre debe existir, pues, el acercamiento, el perdón, cuando estaba gravemente enfermo de cáncer en la Cruz Roja venezolana. Y Giselle se abocó mucho a cuidar a su papá. Entonces fue cuando hubo un acercamiento, ya bastante tarde. Era el mismo papá. Cuando conoció a los hermanos y todo. Y mi papá, otra historia, ¿no? Ajá. Entonces, era un hombre ya casado que mis abuelos paternos, nunca quisieron a la esposa de él, porque era la que les servía a ellos en la casa. Y se la llevaron, entonces mi papá la embarazó de la primera, y entonces ellos parece que, o sea, era una muy conflictiva, le gustaban las ciencias ocultas, todo esto. Y de hecho, sus 3 primeras hijas, mis abuelos se las quitaron a ella y lo criaron mis abuelos paternos. Bueno, siempre el mismo cuento de que los hombres embaucan a las mujeres. Bueno, mi mamá salió embarazada mía y entonces mis abuelos, pasado el tiempo, y me buscaron. Mi papá, a pesar de todo, siempre estuvo pendiente de pasarme una manutención. Lo veía, pero muy poco. Y, pero sí lo recuerdas, sí sabes quién es, claro, sí lo recuerdas, claramente. Y recuerdo también un episodio muy triste en el edificio Cayana. Yo era una niña que no me le quedaba callada a nadie. Y siempre yo me acuerdo que chiquita, cuando yo oía que estaban hablando mal de mi mamá, siempre decía, se lo voy a decir a mi mamá, se lo voy a decir a mi mamá. Cuando llegaba mi mamá me agarraba y me decía, díselo, pues, díselo. Y eso, yo no me le quedaba callada a nadie. Entonces, hubo algo con mi papá y me sentó en una silla y me dio las cachetadas que me partió la boca. ¿Tu papá? Múchale. Porque no me le quedaba callada a nadie. A nadie. Llegaste tú a agarrarle la mano a Inoca, pero tú sí eres abusador. Siento eso ya va. Ya que había otro carajo, Moche en el barrio. Otro carajo que estaba a mí. Moche en el barrio, no sé coño, verga. Y yo veía a la mente con su pelo corto por aquí. Es mi bebé. Porque este carajo es... Mira la carita que tiene. El amor de tu vida. Mira la carita. Vaya escuchando, Vicente. Oye, pero padre. Claro, tú lo que quieres es creer. Pero deja que siga el cuento. ¿Tú te creas? Ya, Pedro, vaina, José, cállate. Pero la prueba de ADN demuestra que... Ay, mira, está con su pelo cortito. Esta huevonilla no la queremos. Hace alguna fiesta en mi casa. Te estoy diciendo, mi vivía allá. Recuerdo que estábamos paradas en la puerta de la casa de tu papá
cuando hubo el terremoto. El terremoto del... El terremoto de Caracas, El 9. ustedes estaban frente a su casa, Estábamos parados en la puerta de la casa de tu papá. pero hablando con mi papá o... No, estábamos hablando con las muchachas, creo. La muchacha. Ah, ya. Porque ustedes eran amigas de las Muros también. Sí, De las muros. yo de Marucha y eso, sí. Ajá. Sí. Y cuéntame sobre ese terremoto, ¿qué fue lo que pasó ese día del terremoto? Ese día fue horrible. 67, el terremoto fue en el 67. Ajá. Yo tenía 11 años. ¿Estamos hablando de qué horas? Como a las 8 de la noche. Sí, 8 y pico, sí. sí, algo así. Y enfrente había un edificio por detrás de la primera calle que se llamaba Surinam. Y nosotros veíamos cómo el edificio se movía de un lado a otro. Y el ruido fue horrible. El ruido del estremecimiento de la tierra. Ajá. El ruido, se fue la luz, se fue todo. Estaba la abuela Celia. Yo creo que tú era la que estabas con Mildred, donde los muros. Porque yo recuerdo que yo estaba con tu mamá, Juan Carlos, de bebecito, cargado en Que el mi brazo. mamá salió Tu corriendo. mamá como que te estaba esperando. Sí, mi mamá salió corriendo con Juan Carlos en los brazos. Y cuando de repente estaba el comienzo de Miss Venezuela. Miss Venezuela 1967. Estaba transmitiendo en mi Venezuela. El Miss Venezuela. Y estaba ese que fue el primer novio de tu tía Giselle, con la hermana, el otro hermano, Cristóbal, que se llamaba. Entonces, que ese también piropeaba a tu mamá, como que le tenía así la vista, pues estaba ella estaba entre él, sí, entre Cristóbal, Pedro, y había ¿te acuerdas Julio, el sobrino de Medardo, Lisa, el esposo de Maga, Sí. que también como que le echaba el ojito cuando habían reuniones a tu mamá. Y entonces, bueno, estaba esa familia de Aura, Roberto, Cristóbal. Ellos no tenían televisión en su casa, mira cómo era antes la cuestión, ellos no tenían televisión en su casa. Y venían a la casa nuestra a ver la televisión. Entonces estaban viendo ahí el concurso. Cuando suena ese y todo el mundo sale, los que estaban viendo la televisión sale y dejan las sillas tiradas por el medio, no sé, corriendo. La que se acordó fue Aura. Y digo, la señora Celia, ella estaba, el cielo se puso muy feo, negro. Y ella fue al gallinero, donde estaba el gallinero, el último patio, a recoger la ropa que estaba guindada. Y bueno, cuando eso ya era la que estaba de último y tenía que pasar, era ese patio, había una cocina, la cocina, que era chiquitica. Venía el comedor, donde estaban viendo la televisión, y un patio grande. Para después venir la sala, el zaguán, que era como una salita para entrar a la puerta de la casa, que abría la casa. Y nosotros estábamos como en un corredor que pertenecía a la casa, ¿no? Entonces... nadie se acordó de ella sino Aura, y salió la señora Celia y ella se había caído arrodillada con las sillas que habían tirado hasta que salimos todos. Helio estaba en el billar. Helio se la pasaba jugando billar, que quedaba como a 2, 3 cuadras de la casa. Y bueno, mi mamá estaba trabajando. Se llamaba la Casa de los Regalos en Sabana Grande. Estaba trabajando y cuando eso llegó mi mamá en un taxi y lo que decía, mis hijos, no, ¿qué ha pasado? Y Helio, bueno, en el billar lo agarró y mi mamá se fue para el billar a buscar a él. Y esa noche dormimos todos en ese corredor, ¿verdad? Era así, era, ¿cómo decirte? Vamos a decir como tu casa, al frente de allá en Barquisimeto, pero era largo. Pero la parte de fuera de la casa. Ajá. Era la parte de afuera porque eso tenía como el porche. Baranda. Como el porche, sí. El porche, pero tenía su muro,
su puertica para entrar. ¿Y las casas no sufrieron daño, tía? Las casas. Sí, La de- grietas. sí. ¿Mm? Sí. Y eso después hubo que hacerle algún tipo de reparación a eso. En la casa sí. Reparación, Grietas, sí, sí, reparación. porque se agrietaron. Se agrietaron y la parte este de la ciudad fue la más afectada. Porque hubieron derrumbes de edificios, La Guaira también, ¿no? Lisa, La Guaira. Ajá, sí. Hoteles, hubo un hotel en La Guaira que se desplomó también. Ajá. Creo que era el Sheraton, fue. Ajá, No, el Sheraton creo que no fue, ajá, no pero sé. no recuerdo cuál era. Entonces que se desplomó y fue bien feo. En ese momento mi papá era teniente coronel de los bomberos y lo entrevistaban mucho, dando declaraciones sobre el siniestro. Protagonismo. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Y bueno, mira, y a la misma vez que mientras que tu papá le echaba piropo, estábamos, dice que éramos una niñita, y había los sobrinos de tu papá que eran unos niñitos, Argeni y Raúl. Argenis, sí, me recuerdo Argenis, sí. Y a Argeni le gustaba a Lice y a Raúl le gustaba yo. Y así, entonces eran ojitos, pues así, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, señor. Y tía, bueno, ya mi tío nos contaron, pero cuéntenos ustedes cómo los conocieron a mi tío José y a mi tío Pedro. A José lo conociste censando las casas, ¿no? Censando las Pensando casas. las casas. Sí. Cuenta, Y cuando cuenta la ya historia, estaban- dice, de tu óptica. Ya le echó la suya. Él contó la suya y dijo que se la pasaba ahí censando y no entendían por qué censaba cada rato esa casa. Estaba pensando porque esa cuadra, nosotros éramos la única casa que quedaba, todo lo de los lados lo habían tumbado y la casa de nosotros era la que quedaba. Hasta que, bueno, tuvimos que salir de ahí. Me acuerdo que escribimos en las paredes también, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y Mira, ¿y cómo lo conociste? ¿Qué recuerdas de haberlo conocido? Tenía ese flaco por ahí. Era piropero, no era piropero, callado. Callado más bien. ay, entonces Lice fue quien lo atacó. Nos habló de un libro, que le prestaste un libro a propósito. Ah, para que lo fuera a cierto. devolver. ¿Cuál libro? No me acuerdo. Ah, pero Lice, entonces. Ah, pues el Sí. Alzheimer te está pegando. Ese fue el gancho, el libro nos contó que ese fue el gancho. Me contó que Flor era la que se echaba los palos ahí con la gente y tal. Entonces él se hizo hermana de Flor y atrás de Flor conoció a su hija. Entonces, o tú le prestaste un libro o él te prestó un libro y ese fue el gancho, porque lo tuvo que ir a devolver. Y cuando lo fue a devolver, ahí pasó la cosa. Claro, como profesor Girafales, doña Florinda. Ahorita. De verdad que no me acuerdo del libro. Me imagino Creo que que ya se hicieron novios fue cuando estaban en la Roosevelt. en el Aldebarán. Ajá. Aldebarán. Sí. Me imagino que debe haber sido Juan Salvador Gaviota. Ese mismo es. Ah, mira, pues le vino un flash. ¿Quién se lo prestó a libro- quién? Ese libro es mío, porque si mal no recuerdo, ese libro me lo regaló Pedro y Mildred. Ajá. Sí. Creo ¿Y que lo tiene conserva? dedicatoria y todo. Sí, sí. Entonces Bueno. que te lo devolvió y se declaró. No hubo declaración que yo recuerde. Oye, pues un besito y ya. Ah, eres mi novia, listo. Vámonos de aquí. Me imagino. Ay, Dios. Eso hace tantos años. ¿Y el noviazgo qué? ¿Salían por ahí o simplemente te robó de esa casa? Salían con mi mamá. Salíamos con tía Margot. Ella le llamaba tía Margot a mi mamá. Ajá, Mi mamá se Margarita. llamaba Olga Margarita, pero Lice siempre le llamó tía Margot.
toda la vida le dije tía Margot. ¿Y a dónde salían con ella? A pasear por todos lados. Ya Es más, tomaste la cervecita, a mi mamá le gustaba mucho la cerveza, ¿te acuerdas, Liz? Serían los tres. y tía Margot sufría de miedo porque las calles antes tenían unas bajadas muy pronunciadas y cuando tú pasabas con el carro sentías que se te subía todo. Y tía Margot se ponía así tensa, así, cada vez que iba a pasar. Había una en San Agustín y había una por debajo del de San Agustín, dice. Hiciste todavía La recuerdo. ¿La recuerdas? Sí, sí. El A parque mi central, que está por estaba San Agustín. bajando la autopista. Por la bajadita, sí, sí. Exactamente. Y en las torres del centro Simón Bolívar, después le echaron Macán y lo bajaron esa curva, pero era muy fuerte la curva para bajar. Y entonces ella siempre le daba mucho miedo y se ponía tensa, se ponía... Y a veces íbamos en el autobús y mira, y se paraba en el autobús y se ponía así. O sea, era la sensación, bueno, es horrible, no me gusta. Mira, y entonces que salían ustedes tres nada más. La tía Margot, Alice y José. Sí, salíamos los tres. Y fuimos a La Guaira y fuimos, creo que hasta Recife. En el carro de capote. Fuimos. El Valiant. Sí, el Valiant. El Valiant, nos contaron del Valiant, sí, correcto. Sí, señor, me parece que lo estuviera viendo. Sí. Señor. Y después, ¿cómo fue que te casaste, chica? Te propusieron rapidito a ti, ¿no? Bueno, es que el pan ya estaba en el horno. Verga, eso no fuertes declaraciones, fuertes. Sí, eso nos comentaron, fue la primera. No, pero yo no sabía que había ningún pan en el horno. Coño. Claro. Coño, Yo me caso en abril y Jonathan nace en agosto. Verga, pero ya estaba grande esa barriga. Bueno, se ve en el vestido de boda se ve. Le haremos un al vestido de boda. Mira, que, o sea, me recuerdo clarito ese día. Estábamos en el Aldebarán. Ese vestido me lo hizo Mayra. Kelly hizo su Celia te hizo el vestido, wow. De cuadritos, Lice. Ajá. Sí. Rosado. Rosado, sí, qué lindo. De verdad que ¿cómo se llama? Bueno, sí. Muchos sentimientos encontrados ese día. A mí me tenía que llevar al altar mi tío Medardo, el esposo de mi tía Magali. De los Sanz. Y nunca llegó a la hora y tuve que decirle al padrino de Ninosca. A Hugo Bartolini. A Hugo Bartolini. Y entonces yo llegué al altar, fue con Hugo Bartolini. Buscaremos la foto. A las pruebas ¿Tú tienes la foto, Lisa? Lisa, Sí. ¿tienes tu álbum? Sí. Sí. No, yo no pude asistir. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿La morocha no fue a la boda? No pude porque no sé si era que mi mamá ya estaba enferma y me tuve que quedar con ella. ¿Y mi tía Giselle, mi mamá, sí fueron? No recuerdo. No. Tampoco. ¿No fueron tampoco? ¿No te casaste, Lice? ¿Y mi papá? Hola. Tampoco. ¿Sola? No, tu papá sí estaba. Yo creo que como que lo vi en una foto, mi papá, sí. Sí, tu papá sí estaba. En la casa, vino. Ya estaban quebrantadas las relaciones de Lice con su mamá. Porque, bueno, estaba Flor, ¿verdad? Se enamoró de Enrique y fue ese tipo de madre que se enamora y se olvida del resto de los hijos, pues vive para ese hombre ya. Sí. Entonces,
Entonces estaban quebrantadas ya las relaciones. Entonces por eso te digo que bueno, a lo mejor alegría por ese hecho, pues que pasaba a otra etapa de su vida, y tristeza por las relaciones, pues, porque tu mamá fue, Lisa, sí, tu mamá fue. ¿No fue? No, no fue. Mm, En el Aldebarán. ¿no? Ah, en el En el Aldebarán. Aldebarán. Sí. ¿Pero ahí vivían todos ustedes o no? Sí, mira, yo ayer me estaba acordando del Aldebarán anoche, porque estamos aquí varios, entonces, Ahí es donde vivía Celia. Sí. En el apartamento yo conocí. Sí. Era una caja de fósforo, como Sí. ya tanto. bueno, éramos 9. Llegamos 9 después. Tres Y un solo habitaciones. baño. En una- O sea, porque me estaba Sí. acordando, Lisa, porque aquí está el baño de afuera, y entonces yo digo, bueno, van a tener que aquí agarrar su número cada quien, porque entre María Alejandra se tarda un montón de tiempo, Pedro ni se diga. Y yo también, bueno, también echándome las cremas, cepillándome los dientes, echándome por aquí, bueno, cremas por aquí, por allá. Y entonces yo digo, bueno, van a tener que, entonces yo digo, cónchale, el baño, tanta gente en el Aldebarán, y un solo baño. Y no hay nada que lo que eran los adultos, no nosotros los muchachos, pero lo que era mi mamá, tío, Celia y Flor, iban al baño y se llevaban el periódico, imagínate tú, a leer el periódico sentados en un baño. Y los demás de repente, mira, quiero ir al baño. Terrible. Sin embargo, habían problemas, pero nunca se suscitaban problemas así grandes, de pleitos, pero terrible. Pero éramos, cuando llegamos al Aldebarán, era tío con Celia, mi mamá En con una nosotras habitación. 3, Ajá. Flor con Lisa, Juan Carlos. Sí. Para un solo baño eran 3 habitaciones. Nosotras en una habitación con mi mamá, nació Joan, y Joan también fue esa habitación. La otra habitación Lice con su mamá y Juan Carlos, y la otra Celita. Y un solo baño. Pero también hay otra cosa, que como yo digo de eso desde chiquita, desde la segunda vuelta, que yo digo que se cocinaba, quien tomaba el mando de la cocina era Celia y Flor. Sí. Y se cocinaba para todos igual. Para Éramos todos. pobres, pero no miserables. No. Teníamos, ¿verdad? El primer plato que era granos o sopa, y el segundo que es el seco. El primer plato y el seco. El seco era, aunque fuera un pedacito de bistec, de pescado, con el arroz, las tajadas, la ensalada, y nunca faltaba el jugo de fruta. Y así como todos los venezolanos, ¿verdad, Lisa? Sí, Entonces yo siempre decía, éramos pobres, mas no miserables. No. Una alimentación balanceada Y también. se celebraban 15 años. Sí, señor. Exacto, exacto. Cuenta la historia de cómo De tus conociste 15 años. bueno, los 15 años de Pedro Paulín. Bueno, nada, yo trabajamos, eso lo es, Pedro lo es, trabajamos en una casa de regalos, Esther, en el centro comercial Chacaíto. No era en la librería donde trabajaba mi tío Pedro y mi tía Giselle. No, era una librería, chicos. Era una casa de librería. regalos, vendían juguetes y regalos. Una casa de regalos, sí. Que hacían sus Que quedaba trajes. en el centro comercial Chacaíto. Bueno, entonces, nada, o sea, estábamos ahí y yo, una pavita que iba a cumplir 15 años, 14 años, entonces, en diciembre, ¿verdad? Buscaba muchachos y bueno, yo iba. Y Giselle siempre me decía, ay, Ninoja, yo quisiera que te conocieras a un muchacho allá. Mira, es buena gente, es un buen muchacho, y esto, es aquello, lo otro. Pero bueno, yo siempre estuve enamorada de un portugués, que en paz descanse, que Armando. Y también estaba la sobrina de tu papá, Marucha. Llegamos a enemistarnos por Armando. Mira. Por Armando. Esta es nueva. Esta es nueva, hay que anotarla. Fuertes declaraciones. Entonces, Giselle siempre
Y bueno, entonces yo iba y bueno, de repente así, yo volteaba y él me estaba viendo. Y eso así, pero yo enamorada de él. Bueno, nada, pero me desencanté de Armando, que quería que, o sea, nos tenía de novia a mí y a Marucha. Ah, ¿en Me serio? desencanté de él. Entonces, Claro. un picaflor. Entonces, y era justamente con nosotras dos, y nosotras éramos amiguitas, Marucha. Ella iba para la bodega o algo así y venía y me buscaba. Ay, acompáñame. Yo iba para allá, ay, acompáñame, vamos para allá. Nos veíamos, ¿te acuerdas que hablábamos por las azoteas, Lice? Nos montábamos en la azotea y hablábamos lo que era Argenis, Raúl, Marucha, Lice. Nos montábamos por una escalera. Nos escalábamos. Por una escalera de madera. De madera que la pegamos así. ¿Es que no te da miedo eso? ¿Tú que eres una gallina? Nos montábamos. Por el patio de atrás de la casa. Nos montábamos. Bueno, entonces así éramos y nos enemitamos por acá. Entonces, bueno, nada, entonces yo empecé, entonces Pedro, cuando yo cumplí 15 años, lo invité a mis 15 años. Invité también a Armando. Fue y todo esto, sí. Hubo competencia. No, tu papá no fue. Cuando yo le pregunté, mire, ¿por qué no fuiste? Tu papá tenía de novia una españolita, me acuerdo. Y le digo, ay, no, a mi novia no le dieron permiso. Bueno. Entonces, bueno, fueron transcurriendo el tiempo así. Un día vamos a salir con Giselle y viene él también. Y vamos a una discoteca. Y estábamos bailando, me acuerdo, esos ojos de VH. Y entonces fue cuando él me dijo, pues, que bueno, que yo le... Yo te me gusta. Otra cosa, que no le gustaba. Okay. Entonces, bueno, que si quería ser su novia. Bueno, y le dije que sí, y ahí empezó la historia. Y bueno, igual que tu mamá, y tu papá, bueno, tu papá y tu mamá tuvieron ¿cuántos años de amor? Bueno, ya. Como 10 años. No, yo creo que fueron 15 o 16. No, yo creo que no tanto, Lisa. Hoy le preguntamos el pero yo creo que es como 10 años. Yo estuve con... 14, pero yo creo que fueron los 12, 14 que se conocieron. 14, ¿verdad? Bueno, entonces hay que sacar la cuenta. Sí, y bueno, nada, 7 años de amor. Como 10 años. ¿Tuviste 7 años de amores? Sí, porque claro, nosotros estábamos claros que estábamos estudiando. Yo siempre fui bastante estudiosa. Y me afectó la muerte de mi mamá, pues que tuve que salir, me vi en la necesidad de salir a trabajar. Entonces yo igual quedé en la Simón Bolívar y yo no me podía concentrar. Yo salía a los jardines y lo que hacía era llorar y llorar de ver a mi mamá que estaba así deteriorándose cada día. Retiré el primer trimestre, vino una trabajadora social a la casa a ver el caso, constató que mi mamá estaba así y me permitieron retirar el trimestre. Bueno, mi mamá murió, yo tuve que salir a trabajar, pero estábamos conscientes, Pedro, o sea, él tenía que culminara su carrera, pues tal cual de repente ahorita Andrea, ¿verdad? Que tiene su noviecito, tiene todo, pero Andrea está clara que tiene que estudiar. Y el muchacho, bueno, se fue a labrar otro destino a Argentina y así. Entonces, bueno, así Pedro y yo estábamos conscientes, entonces nada, él tenía que terminar. Cuando nos conocimos, él estaba en 5º año, se graduó de bachiller, yo después me gradué de bachiller, ingresé en la universidad, él estudió, empezó a trabajar y bueno, a 7 años hasta que nos casamos, él estaba trabajando en el aeropuerto cuando nos casamos. Fuimos a vivir un tiempo en tu casa, en la casa de tu papá y de tu mamá. Sí. Nació Michelle ahí y después, bueno, ese año que nació Michelle, él se fue a entrenar a Francia. En ese interín estábamos esperando el apartamento del Morro. Cuando vinimos de allá,
nos fuimos al Morro, el cual conocen todos. Bueno, y así fue. Y bueno, fueron, mira, nuestros únicos novios, pues. Las tres fueron los únicos novios. Sí, Prácticamente, porque yo con Armando, no, novios de adolescencia. Ajá. De adolescencia sí que me gusta, no me gusta. Y esto, ¿entiendes? Ajá. ¿Ese era el Pero- carnicero? Ese no, fue el que mataron. ese fue el que mataron en el centro Portugués. portugués. Por ir a mediar de que se armó una trifulca entre otros y él se metió, pero porque él era un muchacho muy pacífico. Entonces uno sacó un arma y nada, le dio a él el tiro. Él estaba en el medio, pues. Y le... Ujú. Y no, el carnicero era otro portugués que se parecía a Joan Manuel Serrat. Y yo, qué mala era. Yo me gustaba el muchacho, yo, ay, sí, no sé qué. Y cuando me enteré que era carnicero, charcutero, no quise saber más nunca de él. Ay, no, eso es más, pero qué decepción, yo no sé por qué. Cifrina. Y resulta que Cifrina Corimares. resulta que la carnicería y la charcutería era en Quinta Crespo, y era de él, pues. Entonces, pero nada, a mí me desencantó que fuera, ay, Dios, que fuera charcutero. Las carnicero. cifrinas del barrio. Sí, Pedro decía que él me veía como una cifrina. Pedro Muro o Pedro Paulino. Pedro Paulino. El Paulino. Decía que yo era cifrina, que era. La cifrinita, de nariz parada. Mira, este es el mismo son que hemos... Ellas conocieron hasta a Juli de Yonay, que las llevó Maita Celia. Ay, sí. Ah. Sí, nos llevaba a patinaje nos llevaba a las corridas de toro. En el nuevo circo. En los circos, sí. Nos llevaba. Era rígida, era una abuela que le caía chancletazos a las nietas mayores, pero era muy pendiente también cuando cada una nos enfermábamos, estaba ahí ella y tu mamá. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo? Almindre allí, porque yo estaba chiquita, entonces porque eran diversiones extremas, de montañas rusas, pero ella era la que nos sacaba. Mi mamá no tenía tiempo de sacarnos, entonces ella era quien... Pero una cosa, la sacaba ella y a mí no me dejaban por ningún lado. Por tu mamá, porque tu mamá era muy estricta. Gallina. Sí. Mira, y gracias a Dios, miedo. Lice sacó las salas y se fue lejos. En la casa hacían fiestas. Yo no salía del cuarto, sino veía la fiesta por un huequito de las dos puertas. Cónchale, ¿en serio? Sí. De grande, de adolescente. De adolescente, eso? Porque Giselle le encantaba que celebráramos el cumpleaños de las tres. Como las tres éramos en mayo, entonces celebrábamos el cumpleaños, se hacía una fiesta y se invitaban a los muchachos de la cuadra y todo, y Lice no podía salir. ¿Por qué? Para que no se la llevara un muchacho. No, sino que no era así, no. Sobreprotección, sí. Pero es que José nos iba a buscar al de Barán, nos iba a buscar, y entonces era un bochinche ese carro, porque íbamos a buscar, ¿te acuerdas que ya que íbamos a buscar a Pedro el mío? Sí. Empezaban a pegar gritos por todo el paraíso, ¡Pedro! Y terminamos los tres eran mal portados, cuando se juntaban los tres se ponían, se portaban mal. Sí, señor. Se rascaba la visita. Sí. Y así, bueno, y tantos recuerdos que uno atesora. Yo también tengo un video de mi matrimonio. No te mueras, que yo lo tengo. Lo tiene, y sale tu papá, porque tu papá y tu mamá, Juan José, fueron mis padrinos de honor. Entonces sale Jonathan y Joan, los pajes, se llama. Eran los pajes, sí. Que Jonathan quedó impresionado con Tía Nelly, siempre quedó así porque a Jonathan se le cayeron todos los mediecitos. Entonces él dice que la mirada que le echó Tía Nelly
era bueno, pues para petrificarlo. Lo traumatizó Lo traumatizó por el resto de su vida. Pregúntale si la recuerda. Yo creo que sí lo debe recordar. Claro que la recuerda. Y después, en ese video, tengo un video de Michelle de 6 meses, Miguel como de 1 añito. Ustedes se llevan 6 meses, tú y Miguel. Por 8. Ajá. Sí. Tengo yo a Michelle por un lado y a Miguel por otro. Bueno, mira, seguiremos porque ahorita pronto se va a conectar por aquí el resto de la familia. Todavía tenemos otras reuniones que hacer porque las estamos compartiendo por partes, pero quisiéramos que ahora después tuviéramos a las 4 hermanas y después a las parejas y sigamos creando las memorias, recopilando las memorias.